Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de entrevista de Hablemos de Emprender Podcast. Hoy estamos con Sebastián Cabezas, ingeniero comercial, partner de Acelera Latam desde Concepción, Chile. ¿Cómo estás, Seba? Bien, pues Nico, gracias por la invitación. Feliz de estar acá conversando contigo, conectando un poco con Hablemos de Emprender. Así que gustazo, gracias por la invitación. Oye, no, muchas gracias a ti por tu tiempo, por la disposición. Con el Seba nos conocimos a través de redes sociales, a través de las redes sociales del podcast y estuvimos ahí también conversando con algunos fundadores y fundadoras que trabajan con Acelera Latam. Entonces, este capítulo va con la lógica de hablar de emprendimiento e innovación, ¿cierto? Y quiero partir primero con qué es Acelera Latam para que nos puedas comentar qué es lo que haces en particular con Acelera Latam. Y después terminamos hablando entonces de qué es el Algen, si no me equivoco, que es el Gen. nombre de... exacto. Sí, totalmente, Todo pues Nico. tuyo el Mira, micrófono. oye, gracias por la invitación. Como te decía, mira, Acelera Latam es una aceleradora Venture Capital de la región del Biobío. Nuestro foco como aceleradora es ayudar a emprendimientos, principalmente startups, para que se puedan preparar de mejor manera para levantar capital, ¿ya? La idea de la aceleradora es darte estas herramientas, este conocimiento, pero ayudarte a ti a que como emprendedor te sientas con las herramientas para poder defenderte de mejor manera frente al proceso de levantamiento de capital, que entiendas el lenguaje, los conocimientos, y de la mano de eso yo diría que partimos con el Algen, que es el programa más antiguo, el más histórico, pero que hoy día también tenemos otra gama de servicios enfocados, obviamente, como en este tipo de apoyo, ¿ya? Somos una aceleradora agnóstica que partió en región del Biobío, que hoy día tiene cobertura latinoamericana, startups de México, Colombia, Argentina, y algo también que nos caracteriza, Nico, es que, por ejemplo, somos una aceleradora equity free, ¿ya? Eso quiere que decir, para los que no están como muy conscientes con el lenguaje, que nosotros no tomamos participación accionaria de las startups o de los emprendimientos. Eso. Perfecto. Perfecto. Y equity free, pero ¿tienen algún costo en este caso los servicios que ustedes entregan al gen? ¿Cuál es el precio o es gratuito? Coméntanos ahí Sí, en detalle. totalmente, Mónico. Mira, nosotros el Algen en algún momento pensamos en hacerlo gratuito, siendo bien honesto, bien transparente, Ya. eh, pero nos dimos cuenta y nos pasaba harto que es como este problema que pasa con lo Corfo, ¿cachai? Que como, oye, oye, te regalo un programa y el Mm. emprendedor lamentablemente dice, pero me lo están regalando, entonces no le sacaban el máximo provecho, ¿ya? Entonces tomamos lo mejor de ambos mundos, que Claro, hoy como día. el compromiso que está detrás. Claro, ¿cachai? Entonces le ofrecemos este valor como simbólico. Hoy día el Argen tiene una cuota simbólica, $200 mensuales, el programa dura 4 meses, por lo tanto son total $800 como costo real del programa. Y Claro. adicional a eso, hay un success fee, que es como una tasa de éxito por capital levantado, que ahí nosotros les pedimos un 5% de ese capital que ellos logren cerrar durante el programa o consultoría con la que están trabajando con nosotros. Claro, claro, y se entiende que ya cuando voy a una aceleradora es porque efectivamente ya validé un producto o un servicio, ¿cierto? Y lo que busco es obviamente levantar capital, Sí, ¿cierto? exactamente. Yo diría que cuando el emprendedor llega a una aceleradora, es cuando ya tienes algún tipo de grado de validación comercial, ya estáis vendiendo, estáis teniendo algún grado de tracción, eh, en la práctica es que estáis empezando a crecer de una forma muy rápida y finalmente necesitáis recursos para poder ir mejorando el producto, mejorando la atención al cliente. ¿Por qué? Porque te estáis taconeando y eso te está trabando también la venta. Sí. Oye, hablaste que son startups de toda Latinoamérica y de problemas que son transversales de los emprendedores. ¿Cuál crees tú o que has identificado que quizás es el problema más común entre todos los emprendedores y emprendedoras? El pitch, quizás, ¿cuál será como lo que siempre tienen que intervenir como más tiempo, quizás? Sí, totalmente. Mira, nosotros cuando partimos con el Algen Internacional, porque hay que dejar esto súper claro, el Algen parte con un potencia acá en Bio Bio, Ya, ¿cachai? Un programa asociativo, trabajábamos con dos instituciones que de acá, Casa W, por ejemplo, Mentores por Chile, ya, y cuando llega pandemia, ¿cachai? Nos damos cuenta de que había una brecha, ¿ya? ¿Cuál era esta brecha? Que, si bien es cierto, habían hartas instituciones que te daban como conocimientos, webinars, charlas, faltaba el paso que sigue, Nico. ¿Cachai? La etapa en la que yo como emprendedor me arriesgo y empiezo a decir, no, pues necesito capital, empiezo a tener reuniones, empiezo a tener feedback, empiezo
ahí comprometiendo capital. Ya mira, nosotros cuando partimos con esta primera versión, el Algen era bien capacitación, ¿cachai? Era como, oye, yo te enseño a levantar capital, webinar, charlas, conexiones con inversionistas, que era solo un webinar. Ya, Y en este proceso nos dimos cuenta de que la brecha iba más allá, ¿cachai? Que la brecha no estaba por el tema del conocimiento, porque hoy día, por ejemplo, si tú querés levantar capital o quieras saber cómo se levanta capital, hay libros, hay webinars, hay videos en YouTube, hay plataformas que te ayudan y te dan como el aprendizaje, claro, como pero lo si, teórico, entre comillas. lo teórico, ¿cachai? Pero cuando te toca hacerlo práctico, cuando tenés que tener herramientas para defenderte frente al inversionista, o por ejemplo, mantener como el seguimiento de que las cosas no se te pasen, necesitáis un Claro, apoyo, necesitáis que alguien te esté pisando los talones y diciendo, ya, pues Nico, mandaste este correo, le hiciste seguimiento, lo empujaste. Y ahí le decidimos cambiar el foco, ¿cachai? Porque, como te decía, el ya, foco, el primero era bien Learning Program, como bien escuela de ya, aprendizaje, y nos dimos cuenta de que no, pues, teníamos que meter ya, un poquito más la mano y transformarlo en un programa de cierre, ¿cachai? Hoy día el Algen, ¿cuál es la idea? Es un programa que te toma en una etapa inicial y te empieza a empujar a que vayáis tomando decisiones estratégicas en la primera parte, que es como preparación y estructuración, que decías cuánto vaya a levantar, que tengáis el fundamento para poder levantar, pero también que te dé herramientas a ti para poder defenderte. ¿Cachai? Que cuando el inversionista te diga, oye, mándame el data room, o mm, esta carpeta donde tenéis todos los documentos guardados, que lo tengáis listo, mm, po, ¿cachai? Que no tengáis que estar como armándolo contra reloj porque tú lo pidió el inversionista. ¿Cachai? Eso por un lado. Y lo otro que fue una de las, como volviendo como al punto, una de las brechas transversales que nosotros pensábamos que estaban cubiertas, era que todos entendíamos lo mismo. ¿Cachai? Que emprendedores, inversionistas, aceleradoras teníamos el mismo lenguaje y nos ya. pasa mucho de que se tergiversan ciertos conceptos o se malentienden y eso genera que, por ejemplo, emprendedores que tienen alto potencial, que no entienden, por ejemplo, la terminología básica de inversión, finalmente no logran cerrar Ya. porque finalmente no entendieron lo que el inversionista le estaba proponiendo. ¿Cachai? Y eso es algo que hoy día estamos trabajando de lleno como aceleradora, pero también como ecosistema. Sí, pues igual es complejo porque son hartos términos, principalmente en inglés, que si no estás habituado, yo, o sea, conozco algunos, no todos. Y también ha pasado que quizás un concepto para mí es una cosa y para ti va a ser otra, y los dos asumimos que entendimos. Entonces ese proceso es complicado. Oye, y en el pitch, ¿qué tal la gente está preparada para los pitch? ¿Cómo es ese proceso con los funders? Sí, mira, yo diría que hemos mejorado. Yo diría que a nivel Ya, Latinoamérica ya estamos mejor. Eh, Igual seguimos viendo errores que son tipo, ¿cachai? Ejemplos de errores tipo es como el enamoramiento del problema. ya, Ejemplo de, tenía una presentación 3 minutos y habláis un minuto completo del problema, de qué es lo que ocasiona, por qué existe, el fundamento, y te ya, perdiste un tercio de la presentación, ¿cachai? Cuando en ese tercio me ya, podía haber contado brevemente cuál es el problema, cuál es el daño que está generando, por qué hay que resolverlo y cómo tú lo resuelves, ¿cachai? Que es parte como de los problemas que estamos viendo hoy día que se siguen repitiendo, ¿cachai? Y el otro es ya, que, pucha, nos enamoramos de las métricas. O sea, por ejemplo, hay presentaciones, sobre todo con los que son más del área ciencia, con los que son más del área salud o con los que tienen problemas como cambio climático, ya, te topáis con presentaciones que tienen excesivamente métricas, así como, oye, el 30% de las personas se están muriendo, de esas 30 personas, el 3% tiene esto, el 4% tiene esto, ¿cachai? ya. Y entonces sobresaturáis la mente, y una mentora que es muy amiga, que es la Pía Cárdenas, nos dijo, oye, si vais a usar métricas, probablemente no te vayan, si le dais 40 métricas, no se van a acordar de todas las métricas. Dale máximo Claro, 3 que son como las que se te quedan en la cabeza finalmente, son recomendaciones finalmente para el mismo proceso. ¿Cachai? claro, Pero como las más problema, exceso importantes. de métrica es como lo que más se repite. Ya. Sí, pues dijiste justo enamorarse del problema y yo decir, chuta. Y yo lo que siempre hablo en el podcast es como enamorarse del problema, pero claro, tuve al punto de que hablé excesivamente del problema y no le di más tiempo como a la idea del producto o del servicio. Sí, totalmente. Porque, O sea, sí, o sea, mira, sí, yo dale, diría que la idea de un deck es que es una historia, ¿cachai? Entonces en esa historia tú tienes que contar el por qué existes, ¿cachai? ¿Para qué existes? ¿Quién más está haciendo lo mismo?
quiénes son las personas que están detrás de lo que estáis haciendo, ¿cachai? Entonces, finalmente Ya. es un vaivén, po. O sea, si en la primera parte me tenéis 30 segundos, un minuto, hablándome del problema de forma excesiva, probablemente se te va a acabar el tiempo, no voy a alcanzar a conocer qué estáis resolviendo, cómo lo estáis haciendo, o quién está detrás, que en etapa temprana es donde uno también confía como acelerador o como inversionista. Claro. Oye, ¿y cuántos segundos son en esa presentación? ¿Cuánto es el tiempo máximo? Puta, depende. Yo diría que, por ejemplo, nosotros en Acelera yo lo entreno, ¿cachai? Para el pitch de 3 minutos, ¿cachai? De 3 minutos, Por ya. 3 minutos. ¿Por qué el de 3 minutos? Porque es el tiempo en que tú te demoras probablemente entre que te subes a un ascensor y llegas al segundo o tercer piso, que es como el elevator pitch, ¿cachai? El elevator pitch tenía un Claro. minuto 30 segundos que es para cambiarte de piso. Yo te doy 3 minutos porque probablemente te voy a tomar con alguien en un café, en un ascensor, y tienes 3 minutos al menos por último, para conversar al menos en ese proceso. Claro, justo. Y me acordé que tú dijiste que partieron como un potencia asociativo de Corfo. Yo actualmente trabajo en un potencia asociativo de Corfo, pero en la región de Atacama. Y nos especializamos en este caso a acompañar a los emprendedores en el Semilla Inicia. Y en el Semilla Inicia tienes que hacer un pitch de 40 segundos, un video. ¿Cachai? Entonces, en esos 40 segundos tenés que hablar de qué es lo que haces, qué te hace diferente como el mérito de innovación y en qué te diferencias como de la competencia. Volviendo a esa lógica, se va. Y tú decías que entrenabas a los emprendedores en pitch. ¿Cuáles serían como tus tips para las personas que nos están escuchando? Tus tips para esos 3 minutos o para el minuto de poder armar como el guión ideal de un pitch. Ya, mira, yo diría que es una buena pregunta. Ahí es difícil porque depende mucho de lo que queráis comunicar. ¿Cachai? En lo primero, ¿cachai? Focalízate finalmente en que primero arma como el relato que vayas a estar usando. ¿Cachai? O sea, si tienes las láminas, primero prepara bien, por ejemplo, el texto sugerido que tú deberías hablar o que te gustaría comunicar en cada lámina. ¿Cachai? Errores tipo que uno comete con esta misma dinámica, ¿cachai? Como el primer tip, es que sobrecargas mucho la imagen, o te pegas tú hablando mucho en esa misma lámina, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, me diste 40 métricas, ¿cachai? Y tenías las 40 métricas en la lámina. ¿Para qué? ¿Cachai? No me Claro, aporta valor porque me las estáis diciendo tú, las tengo ahí y probablemente no me voy a concentrar y me voy a focalizar en leer más que en escucharte, que es lo que cuando el pitch lo que uno trata de hacer es que te escuchen, pues finalmente de transmitir finalmente un claro. mensaje que está detrás. ¿Cachai? Y El ahí segundo mejor gran entonces tip, una foto, pues, en base a lo que decías, como mejor como una foto estándar de, como no sé, métricas, por ejemplo, y yo hablarla para hacer sí, la PPT. sí, o sea, ponte tú, si son métricas, probablemente tengáis más de tres puntos, porque la idea es esa, porque probablemente vais a tener de venta, vais a tener Claro. de tracción, vais a tener algunos indicadores. Pero, por ejemplo, en el problema o en la solución, si tienes un ¿Mm? párrafo de texto, probablemente la gente se va a focalizar en leer el párrafo y no te va a escuchar. ¿Cachai? Entonces, es mejor, Claro, preferible ya, dejarle lo importante finalmente en la lámina para que finalmente para que les va a dar curiosidad porque tenéis solo 3 puntos y esos 3 puntos los vais abordando durante el relato finalmente. ¿Cachai? Eso es lo primero. Lo segundo, claro, ya, uno perfecto. tiende a jugar con los vaivenes en la voz, ¿cachai? Eh, en el relato, por ejemplo, no es lo mismo escuchar un pitch que sea muy plano, en que tú y yo te estoy hablando así, muy parejo, donde no, bueno, finalmente no me das ni un ánimo por escucharte, ¿cachai? Versus si empezáis a jugar con la voz, con tonos más altos, con tonos más graves, con tonos más bajos, focalizando finalmente, por ejemplo, partes de lo que tú quieres comunicar, lo más importante, por ejemplo. O sea, yo he visto, por ejemplo, presentaciones en que parten el problema así como muy triste, muy deprimido, diciendo, oye, ¿sabéis qué? Pucha, mi abuelita tenía este problema, tiene esta enfermedad, ¿sabías tú que hay miles de personas que les pasa esto? Pero no te preocupes, ¿cachai? Entonces, el cambio de voz te ayuda también a mantener como la atención en el vaivén, ¿cachai? Como para que te vayan escuchando y que no sea plano el relato, ¿ya? Y lo tercero, que es un Claro, error tipo, es el equipo. Que el equipo, pues, las láminas siempre del equipo están casi al final, porque finalmente uno quiere entender eh, quiénes son las personas que están detrás de este equipo. Y uno de los errores tipo que uno comete, y aquí es tip, es que, por ejemplo, cuando hablan del equipo, lo pasan muy por encima. Entonces me dicen, oye, y mi equipo es ya. Juanito, Pedrito, Nico, y hoy día estamos buscando capital. Bueno, ¿Mm? yo quiero conocer quién está detrás, quiero conocer la experiencia que tiene, cuántos años estudió, qué estudió, cómo se conecta con el problema, con la solución. eh,
ha trabajado en alguna industria que me haga decir, oye, es la persona ideal para resolver este problema, pero tienden a pasarlo muy rápido, entonces como que les falta el tiempo porque se comieron gran parte en la primera parte y cuando tienen que hablar del equipo, lamentablemente es como que lo pasan como contrarreloj, entonces finalmente dicen, oye, mi equipo es Pedro, Nico y Juanito, somos unos cracks y estamos buscando capital para... No, Y pues me era, faltó el equipo, es la parte claro. clave del relato. Claro, como el perfil técnico, quizás perfil comercial, administrativo y la experiencia que tú dices, pues de cómo es el mejor equipo para resolver el problema que él estaba mencionando. Sí, exactamente, esa es parte, el juego que uno debería ser capaz de hacer, ¿cachai? Uno, por ejemplo, si tú pensas en la estructura de un deck, en el problema me tienes que hacer sufrir, po, ¿cachai? Me tienes que hacer sufrir con tu relato o me tienes que demostrar la oportunidad, ¿cachai? ¿Por qué te estáis metiendo acá? ¿Cachai? En la solución me Ya, tienes que perfecto, decir por sí. qué aprovecháis la oportunidad y por qué resuelve el problema. En la segunda, después de la solución, me tenéis que contar por qué no estáis inventando la rueda, hay un mercado, tenéis a alguien que te esté compitiendo contigo, ¿cachai? Y después de eso tenía el equipo, equipo para demostrar finalmente que tenéis la capacidad y la petición o el ask, que es como para decir, oye, necesito esto y esto es lo que estoy buscando, necesito apoyo en esta línea o esto es lo que se viene y para eso necesito esto, ¿cachai? Entonces ese es como el vaivén que tú tratáis de hacer en la presentación finalmente. Cuando hablaste de me tienes que hacer sufrir, me acordé de estos típicos comerciales como que amplifican todos los dolores como para venderte una pastilla o un invento. No, no sé si era, no es Antena 3 Directo u otro canal, pero me acordé de esos comerciales porque te dicen, no sé, sufres de tal y tal cosa y sale como gente quejándose, como que te enfocan. Y en verdad es como tragicómico y uno no sé si confía tanto, pero es una buena forma de dar a entender, ¿cierto? Que sucede un dolor. No sé Sí, si te acordás de totalmente. algún comercial como de esa lógica. Sí, pues o sea, Así como que esté en la mente. piensa en lo de la antena, en los de antena 3 directo que no se te olvidan, ¿cachai? Que esa es la gran jugada que hacen, ¿cachai? Que es como, oye, es un mensaje comunicacional tan potente que independientemente de que suceda o no, no se te va a olvidar, po, ¿cachai? ¿Por qué? Porque en la práctica jugó con tu emocionalidad, ¿cachai? Lo hacen, por ejemplo, en las compañías telefónicas, o sea, o las compañías, por ejemplo, las de bebida. ¿Mm? Piensan, por ejemplo, en Coca-Cola en Navidad, ¿cachai? Te mostraban al abuelito, el niñito en el parque, ¿cachai? Y te juegan con los sentimientos finalmente. O sea, finalmente la Claro. emocionalidad que tú le pones a la historia o al relato que quieras comunicar es lo que te ayuda también a conectar con la persona que está al frente. Si al final el pitch lo que busca es eso, ¿cachai? Que podáis conectar con la persona que está al frente y decirle, oye, ¿sabéis qué? A mí me pasa, ¿cachai? O sea, por ejemplo, si tú estáis trabajando con una solución, voy a suponer una RegTech, ¿cachai? Estáis teniendo problemas, por ejemplo, de compliance, estáis teniendo problemas legales, probablemente eh, le tenéis que decir, oye, ¿cuántas veces te han llegado demandas en la semana? ¿Cachai? Para el ejecutivo que está trabajando ahí, pucha, que le llegue una demanda toda la semana, es un cacho. ¿Por qué? Porque va a tener que buscar la documentación, va a tener que presentar la información al tribunal, o va a tener que buscar la forma de defenderse para entender el contexto. Entonces, finalmente, si lo haces poner en sus zapatos, ¿cachai? El problema es mucho más fácil conectar, ¿cachai? Con la emocionalidad o lo que está adentro como de la persona y lo que está fluyendo en su cabeza. Probablemente lo mismo pasa, por ejemplo, con las galletas. O sea, si queréis comprar una galleta, la propaganda de la galleta no es que la galleta es mala. La propaganda de la galleta es que tú tienes hambre y no te dicen que tienes hambre. Te muestran una escena donde finalmente juegan con como, oye, ¿has probado estas gomitas? Gomitas dulces para que te muestran la persona comiéndose la gomita, comiéndose la galleta, ¿cachai? Y juegan, literalmente, con la Claro, emocionalidad para poder conectar contigo y con la audiencia. claro. Como el sneakers, así como cuando el Como el sneakers sneaker. y mostraban el comercial. Oye, justo hablaste de compliance y me acordé que luego de esta reunión que tuvimos con los fundadores de Acelerar Latam, después hicimos una entrevista con Admiral. Ya, perfecto, los Y cachos. de hecho, en el pitch me pregunta y me dice, oye, ¿te gustaría irte preso? ¿Por tal y tal cosa? ¿Cachai? Entonces, como que ahí al tiro uno se concentra, porque obviamente no me gustaría irme preso por estar haciendo un emprendimiento, ¿cierto? Ya, entonces ahí entra todo, la normativa, ¿cierto? Las regulaciones que existen en tu industria. Entonces ahí tuvo toda mi atención. Y eso fue precisamente el trabajo que hicieron con ustedes, que comentaba que era súper bueno en poder estructurar y también mencionó a PIA. eh,
La Vía La Cárdenas, Spain Pía Pitch. Cárdenas. Ya. Ya, después te voy a pedir el dato para poder entrevistar a la Pía entonces y hacer un capítulo especial del pitch, porque creo que es importante. Y también lo otro es como no sé si la personalidad o como la disposición. ¿Tú crees que todos los emprendedores tienen que ser capaces de hacer un pitch o tienen que identificar a alguien de su equipo que no necesariamente va a ser como el representante? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya mira, yo te diría que todos deberían ser capaces de poder presentar, ¿cachai? ¿Por qué? Ya, Porque finalmente la idea es no generar como la dependencia a, ¿cachai? En ya, la práctica lo que pasa muchas veces es que los equipos, dependiendo también de las habilidades o de las capacidades o de la experiencia, terminan eligiendo a una persona, ¿cachai? Desde mi mirada, los emprendedores, todos los tres socios founders o los que sean cuatro o cinco, los cuatro o ya. cinco deberían ser capaces de poder pitchar porque finalmente probablemente al más de alguno le vaya a tocar hacerlo porque, no sé, alguno le está con licencia, el otro está en un evento y probablemente les va a tocar dividirse. Entonces, todos deberían ser capaces de... Ahora, entendemos que no todos tienen la habilidad también. Hay veces que el pitch, hay personas que puede ser resultar muy complejo, que los nervios les pueden jugar en contra. Y ¿Mm? ahí la recomendación es que vayan practicando. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque le tienen que perder el miedo, porque finalmente son partes de, están desarrollando tecnología de alto impacto. Entonces, si no son capaces de presentar lo que están desarrollando, es como que estuvieran la rata encerrada en el laboratorio. O sea, no me sirve que esté ahí, eh, que siga investigando, sí, está perfecto. ¿Cachai? Pero tiene que ser también capaz de comunicarlo, porque probablemente sus amigos, sus conocidos, van a querer conocerlo y el pitch es eso, ¿cachai? Comunicar finalmente qué es lo que estáis haciendo de una forma súper rica, súper efectiva. Claro, o sea, puede tener como el mejor invento de un producto o servicio, pero si no se comunica adecuadamente, no sirve de nada si no llega al mercado, ¿cierto? Si no tiene como esta retroalimentación. Oye, y bajo la misma Seba, me imagino que te ha tocado ver varios pitch en la vida. Eh, ¿Te acuerdas de alguno como el mejor o el peor, así como de ejemplo? Sí, mira, yo, a ver, peor no tengo, porque yo, como te digo, me gusta entender finalmente qué es lo que está detrás, ¿cachai? Como cuál es Ya, el trasfondo que te tratan de contar en el relato. ya. Y finalmente todos pueden mejorar, ¿cachai? O sea, por ejemplo, yo te lo decía hace un rato, ¿Mm? hay veces que llegan con el pitch muy plano, que es como nunca, no, yo eso, vengo del mundo corporativo, nunca he pitchado, ¿Mm? yo toda mi vida he trabajado en empresas, entonces cuando tú le mostré la metodología y te toca presentar, ¿Mm? ay, pero ¿qué es esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué esta estructura? Y ya, perfecto, entonces les dais la oportunidad de que vayan cambiando y que vayan haciendo como el vaivén finalmente con el relato. Eh, y los mejores, yo diría que son ¿Mm? cuando te logran conectar, ¿cachai? Al tiro en la parte inicial. Como, por ejemplo, yo me acuerdo de Ya, Hoy Día es Amigo, por ejemplo, los chicos de Vies, un video contact center, ¿cachai? Que es chileno, ¿cachai? ya, Los chiquillos usaban, por ejemplo, cuando yo los conocí, no, nos conocimos en un evento. ya. eh, y que ellos querían, por ejemplo, decir, oye, ¿cuántas veces te ha tocado que querés comprar un producto? ¿Necesitáis apoyo? Mandáis el mensaje y empieza a correr ¿Mm? una lista sucesiva y te habla un chatbot y te dice, hola, bienvenido a Sodimac. Cuando tú Sí, lo que necesitas es una persona, ¿cachai? O sea, claro. finalmente los chiquillos, por ejemplo, jugaban con eso, con esa parte de la emocionalidad. ¿Cachai? ¿Mm? Como, oye, ¿cómo vamos a tener que depender de un robot para poder hacer una consulta tipo, para ver, por ejemplo, la talla de un producto, para ver si me alcanza, si el rendimiento que estoy pensando en una pintura me alcanza? ¿Cachai? Ya, Es jugar como, oye, yo no quiero ser el robot que te atienda, sino que sea como el video contact center donde yo pues, lo que voy a hacer es conectar personas con personas. ¿Cachai? Eso también juega como con la emocionalidad buena. finalmente, po, Sí, ¿cachai? O sí. la de salud igual, o sea, y ponte tú, o sea, si me pregunté por una, pues han pasado tantas startups con las que he trabajado que no ¿Mm? tengo varias regalonas. Ya, Y por ejemplo, en salud, o sea, por ejemplo, que te digan, oye, ¿cuántas veces has estado cuántas veces te ha tocado ir a urgencia? Y, y tu número es el 50 y vale el número 5. En esos claro, 45 números, ¿cachai? Está la vida de tu mamá, de tu hermana, de tu prima, de tu polola. eh, claro. Igual juega, entonces finalmente, dependiendo de o sea, el contexto en el que estén, también hay muchos que les sacan provecho como a esa emocionalidad o, o al dolor finalmente. Los del área climática no se quedan atrás. O sea, yo en algún momento, en las generaciones anteriores, por ejemplo, había unos chicos que hacían monitoreo de incendios.
¿cachai? ¿Ya? Como con satélite. Entonces, ¿cuánto te tenés que demorar para detectar un incendio? ¿Mm? ¿Y cuál es el tiempo que tienes para reaccionar frente a un incendio? ¿Cachai? O sea, Ya, imagínate, desde que inicia un incendio hasta que se propaga, tienes 5 minutos. ¿Cachai? Imagínate que si no lo lograste detectar, en los próximos 15-20 minutos el fuego avanza a una velocidad tal de que finalmente se te puede quemar la ciudad completa porque no lo detectaste. ¿Cachai? claro. Entonces, cosas que son muy sencillas, que son muy del uso cotidiano, que finalmente, jugando finalmente con la emocionalidad, con el relato, o con problemas que son de la vida diaria, o sea, que me hagáis, bueno, si me hace sentir, por ejemplo, yo detesto hacer fila, Nico. O sea, por ejemplo, que me ¿Mm? digan, oye, te voy a ahorrar el 40% de tiempo evitando hacerte la fila, pues para mí ya me llama la atención y me lo empieza a mirar con otro ojo. Claro. Sí, estaba pensando en que lo que hay que lograr es como ponerte en que estás sufriendo. Lo que dijiste de los incendios fue súper práctico. Y lo otro que dijiste del chatbot, lo que me pasa es que cuando voy a preguntar y digo, yo mando todo el mensaje así, no sé, hola, quiero comprar tal y tal cosa, no sé, 2 completos con bebida y con pava, el pedido aguante el completo, y después te contestas, hola, por favor, envíanos los productos, ¿cachai? Y de nuevo. Entonces, me causó mucho sentido esto que decías tú de esta startup que te comunica como con humanos que te van a resolver las dudas o derechamente. Sí, yo diría Como que que, y es parte de lo que están tratando de hacer muchos emprendedores hoy día, pues, Nico, ¿cachai? La tecnología que se está desarrollando en Chile, en América Latina, en el norte, en el sur, son problemas reales, pues, ¿cachai? Hay veces que tú dices, ya, pero ¿y este problema a quién le pasó? Probablemente a más de algunos nos ha tocado hacer filas en los hospitales, por ejemplo, si son centros de salud pública o cuando vaya a comprar, pues, o sea, a mí me pasa, ponte tú, no sé, yo peleo, por ejemplo, con Uber. ¿Quieres ¿ya? cancelar o quería hablar con alguien porque, no sé, no te llegó el pedido? Claro, Hola, bienvenido a Uber. Y te empieza el mismo mensaje 3 veces y le estás diciendo, oye, quiero hablar con el ejecutivo y no aparece el ejecutivo y estáis dando vuelta y vuelta y vuelta. Llamáis al banco y que te conteste una operadora y te diga, hola, bienvenido al banco. Por favor, mm, digita tu root. Pedí hablar con el ejecutivo y dice, espere en línea, por favor. Y después te dice, el número que usted está no está disponible. Bueno, necesito hablar con una persona porque me robaron las tarjetas y las quiero bloquear. ¿Cachai? Y hay veces que eh, dejamos de ser tan humanos, no, como que nos deshumanizamos tanto que finalmente es como que estuviéramos conversando con robots, cuando lo que queremos es conversar con personas que nos ayuden a resolver un problema que puede ser muy sencillo, puede ser meter solo un botón para el ejecutivo, pero que en la claro. práctica los grandes corporativos, las empresas, lo que hicieron fue sistematizar a tal extremo de que cambiaron personas por una máquina que está trabajando. Que no es malo, pero hay veces que se necesita la parte más humana. Tipo, ¿cómo llegáis a ese equilibrio en que, claro, tienes que ser eficiente con la tecnología, pero no dejar de lado como el contexto de tu usuario que tiene necesidad en particular y que necesitáis resolver rápido? Claro, Hombre, exactamente. buen punto ahí como para la inteligencia artificial que quizás, claro, no, nos va a solucionar varias cosas, pero va a generar estos problemas que dices tú, pues, de cómo entendemos y damos rápida respuesta a lo que las personas quieren. Oye, Seba, ¿y en Exactamente. algún momento de la vida, en algún momento de la vida tuviste algún emprendimiento, opción de emprender? Acelera ha sido la mejor escuela que he tenido yo en estos 5 años. ¿Por qué? Porque en la práctica no lo había escuchado nunca. O sea, pasaba mucho que tú veías ahí noticias de que hay startup hace esto, actores de ecosistemas hacen esto otro, vinculaciones, ¿cachai? Pero para ti, persona natural, yo dije, ya, pero esto a mí no me toca, o sea, no me va a tocar. Yo incluso cuando estaba en la U, decía, probablemente termine trabajando en un banco o termine trabajando en alguna cadena de retail vendiendo algún tipo de producto. Claro, ¿Cachai? Y cuando me dieron la oportunidad yo entré como practicante a Acelera, hace como 5 años. ya, Empecé como practicante y cuando te empiezan a mostrar como qué es lo que pasa en el ecosistema, como la tecnología, el tipo de innovación. En algún momento, por ejemplo, me acuerdo que nos tocó un proyecto, por ejemplo, estabas trabajando con probióticos, ¿cachai? Con el primer probiótico chileno. ya, Ya, pero ¿qué es un probiótico? Y empecé a investigar, que empecé a aprender, ¿cachai? Te toca estudiar de nuevo, saliste a la carrera, te dices, "Uy, no quiero estudiar nunca más", pero te llama tanto claro. la atención que te vais metiendo, que vais dando la vuelta, y es rico, la verdad. O sea, yo diría que emprender, para mí, no lo he hecho nunca, no tengo intenciones de hacerlo todavía,
Porque creo que mi rol está en la otra cara, po. O sea, si le puedo ayudar a un emprendedor a que, y como persona, ¿cachai? Si puedo ayudar a un emprendedor a que él pueda resolver algún problema, que pueda, por ejemplo, no sé, mejorar el proceso de venta, que pueda crecer, y que por último no voy a ser, por ejemplo, el Bill Gates en una etapa inicial que te le dijo, oye, haz esto, pero sí que le Mm. puedo dar un consejo de algo que yo ya vi, que ya escuché, que me ha pasado y que veo que es como lo que pasa cuando te repiten el mismo error. El aconsejar creo que aportaba valor desde mi mirada, ¿cachai? O sea, emprender lo veo como una opción, no todavía, no está dentro de mis planes. Me gustaría sí, pero no todavía. Prefiero aportar desde la otra vereda que es más común. Oye, perfecto. Y estaba pensando justo, a mí me pasó lo mismo, no tuve una como una formación en malla curricular de emprendimiento de innovación, sino que eran como extra programáticas, como me acuerdo de Emprendebuls en la Universidad de La Serena, que también Ya. estudié ingeniería comercial. Y ahí como que me fui metiendo en el ecosistema y en estos temas. Y estaba pensando ahora, chuta, este podcast está en la región de Atacama, en Copiapó. Tú estás ahí en Concepción. Estamos hablando de startups de Latinoamérica. Estamos hablando de problemas transversales que tienen los emprendedores y las emprendedoras. Y que distintas personas como que aportamos un granito de arena, ¿cierto? Para que a todas esas personas que identificaron un problema o una tendencia, una oportunidad, logren concretarla. Y eso lo encuentro súper no sé, hermoso, por llamarlo así, ¿cachai? En el sentido de que Chile tenga estas instancias, ¿cierto? Que los distintos ecosistemas trabajemos para mejorar la calidad de vida de las personas. El otro día estaba, cuando hice un capítulo de empatía, el concepto de Embryons Global, si no me equivoco, que era una emprendedora que fundó, que hizo las incubadoras portátiles para los bebés que nacían prematuros y que a través de un proceso de innovación, ¿cierto? Genera este producto que ha salvado 750.000 vidas. ¿Cachai? Entonces la reflexión era, claro, el emprendimiento e innovación no es solo como llegar al mercado, ¿cierto? Con un tema de consumo, sino que es en verdad solucionar problemas que son reales. Y eso, comunicarlo adecuadamente como lo que mencionabas y tú sea recién en este proceso. Oye, y volviendo al Algen real, ¿en qué están actualmente con Algen? ¿Cuál es la fecha de postulación para las personas que nos están escuchando? Ya, mira, primero te voy a dar un poquito de contexto, Nico, porque el Algen, que es como te decía hace un rato, el programa más antiguo de Acelera, ¿Ya? es un programa que, como te decía, dentro del origen busca dar herramientas al emprendedor para que pueda cerrar su ronda de inversión privada, ya no público. Nos encanta Ya. Corfo, somos muy amigos con los actores del área pública, pero preferimos que hay instituciones que apoyen en ese aspecto. Entonces hay incubadoras que están focalizadas en eso, hay redes de mentores que te ayudan a postular, ¿cachai? Entonces, para nosotros es privado. Y una de las cosas que nos caracteriza como Algen, ¿cachai? Es que este ¿Seba? programa es... Dale. Sí, le pregunta, ¿estos privados, ustedes ya trabajan con una red de privados como en Latinoamérica o son de algún país, no sé, solo Chile o son inversionistas ángeles de dónde? Sí, total. Mira, como te decía, el Algen, ¿cachai? Hoy día tiene la suerte de que como es un programa latinoamericano, ¿cachai? Nos tocó, producto ¿Ya? de esta expansión obligada, producto de pandemia, conectar con actores del ecosistema emprendimiento, ¿Ya? innovación e inversión de toda América Latina. ¿Cachai? Entonces probablemente, por ejemplo, vaya a estar escuchando, conversando con Ya. fondos de México, Colombia, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Centroamérica. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos Ah, conversando con perfecto. alguien de Reino Unido. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque finalmente el foco del programa es darte herramientas para que podáis conectar, ¿cachai? Con distintos actores, po, ¿cachai? En distintos frentes, en distintas Ya, miradas. bacán. ¿Cachai? Eh, y sí, Ya. yo diría que hoy día, sin mentirte, 75-80% de la red latinoamericana de fondos de inversión es parte como de lo que hoy día conversan con nosotros, ¿cachai? Que han Ya, participado en algún perfecto. momento como speakers de alguna actividad, que vienen a dar feedback, recomendación, por ejemplo, de las presentaciones de pitch que hace la startup del portafolio. Incluso hay algunos que, por ejemplo, se toman una hora del tiempo para escuchar 4 startups y darte feedback, 10 minutos de feedback por startup. Entonces, por ejemplo, una sesión tenía un inversionista, no sé, un corporate venture capital, eh, te da 10 minutos, po. O sea, tienes 10 minutos para preguntarle lo que
y para que él te dé también sus comentarios, sus feedback, recomendaciones. ¿Cachai? Hoy día están dispuestos, ¿cachai? Hoy día la Ya, Acelera funciona también como esa vitrina para ellos, sobre todo para los analistas, diría yo, para reconocer también el trabajo que están haciendo ellos detrás. O sea, el evaluar el ya. emprendimiento, el tener que recopilar, el tener que hacer formularios, recopilar antecedentes, ayuda también que nosotros mantengamos esta relación de buena onda, pucha, con analistas de América Latina completa. Buenísimo. Entonces, tienen acceso a esta red de inversionistas y yo pago el acceso al GEN y obtengo entonces esta preparación de 4 meses. Sí, exactamente, Nico. Ahora, ojo, el Algen funciona como reality show. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, yo me río, porque, por ejemplo, yo admito 75 startups al inicio del cohort, ¿cachai? Pero ¿Ya? terminan 7, 10 máximo. ¿Por qué? ¿Ya? Porque como el programa está focalizado en que ellos puedan cerrar su ronda de inversión, ¿cachai? Entonces ellos, por ejemplo, ¿Ya? van pasando por desafíos semanales, ¿cachai? Donde yo te voy diciendo, oye, preséntame tu startup, define tu ronda, háblame tu visión, tu ¿Ya? estrategia, tu plan, dime cómo calculaste la valorización de tu empresa, cómo hiciste la investigación de mercado, y finalmente dependiendo de cómo ellos vayan avanzando, ellos van cumpliendo hitos y estos hitos los hacen que ellos avancen a un siguiente nivel, por siguiente etapa, ¿cachai? Que empiecen a comprometer capital. Entonces, finalmente, funciona como reality. Porque no es que nos guste eliminar gente, que queramos hacer como el juego del miedo en que vayamos cortando cabezas porque nos cayeron mal los ¿Mm? emprendedores, sino que entendemos que la etapa en la que están puede que no sea la más recomendada para levantar capital. O sea, si probablemente estáis teniendo problemas, por ejemplo, con producto y no te está dando el tiempo, por ejemplo, para juntarte con inversionistas, no es el momento. ¿Cachai? Tu problema hoy día está en la venta, está en el desarrollo de producto y la sugerencia de parte del equipo es, oye, focalízate en la necesidad que tienes hoy día y después vuelves de nuevo a levantar capital. ¿Cachai? Esa es Claro. la, cómo funciona en la interna también en el Algen. El reality show de estos 4 meses, que sería Algen, y igual buen número, onda, de los 75 que comentabas, que terminan 7 como en este proceso. ¿Por qué crees que como esa brecha, como que se dan cuenta que quizás no están preparados para llegar ahí? ¿O el estrés? ¿O cuál crees que es como la decisión que ellos toman de no continuar? Mira, yo te diría, a ver, yo te diría que son tres las razones que yo identifico al menos en base como a las cartas de renuncia que yo pido, por ejemplo, cuando ellos salen del programa, ¿cachai? O cuando yo ¿Ya? los elimino. ¿Cachai? La primera es tiempo, ¿cachai? El Argen ¿Ya? se caracteriza por ser un programa que demanda harto tiempo porque necesito ayudarte y darte herramientas para que tú te podáis defender frente al inversionista, ¿cachai? Entonces, si no le tomáis el peso, probablemente la máquina del proceso de levantamiento de capital te va a comer finalmente en el mismo proceso, ¿cachai? Ejemplo yo te hablaba de desafíos semanales, ¿cachai? Los desafíos semanales están diseñados para que tú, como emprendedor, empiezas a pegarte contra la ¿Mm? mesa y decir, oye, pero esto yo lo dije, y que lo empieces a socializar con tu equipo finalmente, para que todos estén hablando lo mismo y que haga sentido como equipo y no sea como la visión que tiene solo uno de ellos, ¿cachai? Que es lo primero. Eh, la ¿Ya? segunda razón está relacionada con lo que es el compromiso. ¿Cachai? Hay veces que ellos asumen, ¿cachai? Que el proceso de levantamiento de capital es como que es mi pega buscarles capital. ¿Cachai? Y yo, la respuesta mía, buena onda, es decir, oye, a mí no, soy una aceleradora, ¿cachai? Yo probablemente tú ¿Mm? eres un emprendedor de 700 emprendedores que van a pasar por el portafolio, ¿cachai? Eh, a mí, pucha, me conocen los fondos, ¿cachai? Me conocen los analistas de inversión, yo tengo buena relación con otras incubadoras, con otras aceleradoras, ¿cachai? No me quieren conocer a mí, ¿cachai? Puedo tener muy buena relación, pero no le puedo decir al inversionista, oye, Nico, invierte en esta startup. No, porque al que quieren conocer, al que quieren saber, al con el que van a terminar trabajando, es con el emprendedor, ¿cachai? O sea, finalmente el Claro. compromiso, el emprendedor lo tiene que tener él con su startup, ¿cachai? Porque el programa funciona para que él pueda levantar capital, ¿cachai? Yo te doy las herramientas, te doy la Exacto. plataforma para que tú lo hagas, ¿cachai? Pero el compromiso es tuyo. Y ahí no tengo cómo, si me falta el compromiso, no es mucho lo que puedo ayudar yo desde esa mirada o desde esa vereda, ¿cachai? Y el tercero, yo diría que es tiempo, ¿cachai? Que es como que
lo miran como que el programa es como muy simple al inicio, pues pero voy a tener webinars, voy a tener charlas, voy a tener elemento de pitch, ¿cachai? Y se confían ¿Mm? y la gente se los termina Ya, comiendo. O ya, sea, finalmente cuando tienen que entregar los desafíos semanales, que los tienden, por ejemplo, a dejar para última hora, ¿cachai? El desafío semanal o las actividades se lo empiezan a comer porque empiezan a saltar dudas eh, en una etapa como muy tardía, o de un contenido que nosotros vimos hace 2 o 3 semanas, ¿cachai? Pero que él se dio cuenta en 4 semanas después. ¿Cachai? Entonces ya te desconectaste finalmente de las dudas o en el momento en que tenías que hacer como aclarar la duda. ¿Cachai? O sea, esos son como claro. los tres, como, como resumen finalmente de que, como por qué se nos van finalmente. O por qué nosotros también eliminamos. O sea, si no están teniendo el compromiso, o sea, si no son capaces, por ejemplo, de participar de las actividades, Nico, muchas no le están sacando el provecho al programa. O sea, yo trato de traer analistas de red de inversionista ángel, venture capital, crowdfunding, corporate venture capital, porque la idea es que conozcan y que se den cuenta de que el relato que ellos hacen, ¿cachai? Como institucionales, frente al emprendedor, se parece mucho. Cambia la tesis de inversión, cambian algunos indicadores, pero el patrón de conducta es muy parecido en base a cómo seleccionan ellos a los emprendedores a los que van a invertir. Claro. Oye, tiene súper clarito ahí el proceso y los principales dolores que sufren los emprendedores en el proceso. Y creo que igual, con todo lo que tú mencionas, la incertidumbre, creo que los emprendedores y emprendedoras siempre no sabemos lo que va a pasar más adelante, ¿cierto? Y como que cuesta gestionar esa incertidumbre, más aún porque estás creando un producto, un servicio, y estás como en un constante igual proceso de iterar, ¿cierto? De quizás agregar funcionalidades o de sacar funcionalidades, de hablar con tus clientes o apagando incendios, literalmente, en el sentido de cosas que van pasando. Entonces, ¿cuál sería tu principal recomendación para las personas que quizás ya validaron un producto o un servicio? Como si le tuvieras como este consejo, así como sí o sí tienes que fijarte en esto, ¿cuál sería como tu pitch en esa lógica para esos emprendedores que nos están escuchando? Bien, es buena pregunta, Nico. ¿Ah? Yo diría que es una buena pregunta porque yo lo voy a responder como ingeniero comercial. Depende. Depende finalmente de cómo lo estoy ejecutando en gran parte. O sea, por ejemplo, si estáis teniendo, por ejemplo, yo siempre he dicho, cuando empiecen a iterar, si están empezando a iterar, es lo normal. ¿Cachai? O sea, que no te dé miedo el cambio. ¿Por qué? Porque en gran medida eh, conozco emprendedores que llegaron siendo, por ejemplo, fintech, que ellos querían ¿Ya? entregar crédito y terminaron transformando y terminaron siendo pasarelas de pago, ¿cachai? Porque detectaron que el dolor o donde ellos eran mejores, ¿cachai? Era en un espacio muy pequeñito, ¿cachai? De la cadena de valor del proceso fin, ¿cachai? Entonces, primero que, bueno, que no tengan miedo al cambio, porque iterar es natural, es normal, ¿cachai? Y es mucho más conveniente equivocarse en una etapa súper temprana, cuando, por ejemplo, no tienes tantos de clientes, cuando estáis recién probando, versus cuando ya eres un gigante, y cuando el aplicar el cambio o cambiar el modelo de negocio, pucha, es mucho más complejo. Entonces, yo diría que va por ahí. ¿Cachai? Como iterar siempre se puede. Y te sale más barato también iterar en etapa temprana. O sea, es la oportunidad. Si hoy día están probando, si no estáis seguros con la solución, es el momento justo para que tú puedas decir, oye, ¿sabéis qué? Pucha, puede que la aplicación no me guste de verde, pues, me la quiero amarilla. ¿Cachai? Puede que tenga Claro, una mayor interacción, ¿cachai? Con los usuarios, pero ese cambio de verde a amarillo, de amarillo a azul, es mucho más barato hacerlo en una etapa donde estáis todavía probando, testeando, versus que si era un gigante, por ejemplo, como Falabella. ¿Cachai? O sea, si tú te acordáis, por ejemplo clásico, Falabella cambió los colores hace ¿Mm? algunos años y no funcionó, ¿cachai? Y gastaron Ah, sí, millones fue tratando de horrible. cambiar el logo. Y en la Claro, startup, el cambiar el logo, te demoraste 15 minutos, no te gustó, probaste con otro logo, no te gustó, probaste con y otro era. logo y lo hiciste Claro, rápidamente y no afecta tanto. ¿Cachai? Lo mismo pasa, por claro, ejemplo, con esta parte de producto. O sea, no tengáis miedo a cambiar, no tengáis miedo a probar soluciones nuevas y las soluciones, probablemente el producto con el que partiste sea una puerta de entrada, pero no va a ser la puerta de salida. ¿Cachai? Probablemente vaya a cambiar, vaya a tener nuevas mejoras, puede que hayas partido con una aplicación,
voy a terminar con todo un marketplace detrás funcionando. Ahí los que tienen que ser capaces de jugar este juego son los emprendedores que hoy día están desarrollando la tecnología que está detrás. Ojalá lánzalo, lanza tu producto, tu servicio y que personas lo utilicen, que tenga retroalimentación y ahí va a comenzar como esa iteración. Y el ejemplo que diste tú con esta fintech que pensó que era una cosa, pero se dieron cuenta de otro dolor y que podían hacerlo mucho mejor como pasarela de pago. Y eso es como un claro ejemplo de lo que nos puede pasar a todos y todas los que estamos en este proceso de emprender. Oye, Seba, Sí, y totalmente. ahora Dale. ahora voy a invertir el rol y me voy a aprovechar de este proceso de entrevista. Yo actualmente, bueno, el podcast Hablemos de Emprender lleva un año en Spotify, ahora está en YouTube, en Apple Podcast. Y próximamente, el 29 de septiembre, voy a lanzar la primera academia para emprendedores de Latinoamérica que se llama Hablemos de Emprender Podcast, la academia. Y lo que busca es que en 5 módulos de aprendizaje para una persona que tiene un emprendimiento o para alguien que está pensando en emprender, logre enamorarse de un problema, levantar un problema, proponer una solución, ya sea un producto o un servicio, y pasar por este proceso como de un prototipo de baja fidelidad, un prototipo fácil de interactuar con potenciales clientes, eh, con marketing digital de cómo comunica, ¿cierto?, este producto y este servicio. Y eso va a estar en una plataforma de Hotmart y tiene un precio de $35, que sería el precio de lanzamiento. Bajo esa lógica, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Qué es lo que piensas que pueda pasar como en ese proceso? Buena pregunta, Nico. Buena pregunta. Yo diría que, a ver, eh, se ve buena a mí me gusta la academia. O sea, yo diría que es el momento justo, ¿cachai? Para que tú empecéis como, si es que lo estáis pensando como emprendedor, ¿cachai? Es el momento justo para decir, oye, pucha, puede ser que la solución que yo estoy inventando ya exista, ¿cachai? Pero al menos el ser parte de una academia te ayuda a entender de mejor manera lo que está pasando, ¿cachai? En el ecosistema, ¿cachai? Que no te pase como me pasó a mí, como le pasó a ti, ¿cachai? Como saliendo de la U te enteraste de lo que estaba sucediendo. Si quería emprender, hoy día hay plataformas que te ayudan, Claro. como la academia te entrega herramientas, ¿cachai? Para que tú podáis darle esta vuelta, esta mirada mucho más consciente, ¿cachai? Como para que podáis tomar decisiones informadas, por ejemplo. Oye, si tengo que emprender, ejemplo clásico, o sea, por ejemplo, probablemente vaya a estar hablando, no sé, tipo de formalización, ¿cachai? Del ¿Mm? emprendimiento, qué tipo de sociedad debería formar. A nosotros no lo enseñaron hasta cuando tú saliste de la carrera y tenés que empezar a investigar cuál es el tipo de sociedad si querías emprender. Pues, oye, si quiero ponerme con un negocio, es mejor SPA, es mejor limitada, es mejor responsabilidad limitada, ¿cachai? Eh, y va de la mano con eso. Yo diría que a mí me gusta la parte de la academia porque me ayuda a mí como emprendedor a que tenga más herramientas para ejecutar cosas en la práctica, ¿cachai? Que pueda entender, por ejemplo, conocer casos de la vida real, eh, conocer, por ejemplo, metodologías que ya existen, que ya otros emprendedores hemos probado, ¿cachai? En el ecosistema, que hemos validado y que nos ayuda también a decir, oye, no me toques inventar la rueda, po, ¿cachai? La academia te ayuda a mirarlo de una forma mucho más rápida, mucho más directa, mucho más cercana de lo que nos pasó a nosotros 5 o 7 años atrás, donde nos tocó aprender desde cero que cómo se desarrollaba un emprendimiento o incluso qué era una startup. Sí, pues claramente. Y eso es lo que me pasaba a mí porque, eh, bueno, yo hace 10 años ya que salí de la universidad y siempre cuando me metía a cursos, diplomados o incluso en el magíster y conocía metodologías de innovación, emprendimiento, algunas con nombres muy distintos, y cuando alguien te hablaba de una metodología y me daba como el miedo, oh, sabes que no la manejo, pero en sí siempre hay como una base que sigue la misma lógica, solo que distintos autores les van agregando de su aporte o de su interpretación. Entonces lo que yo dije fue como ya, en el podcast que tiene este estilo que es un poco más relajado, tampoco tanto de lo teórico, ¿cachai? Es como ya, lo teórico, pero la práctica y la experiencia. Y eso es lo que se recopila, ¿cierto? Y están estos 5 módulos de la Academia Hablemos de Emprender y es lo que como va a ser mi prototipo en este caso de la primera academia, que siempre quise, no, quiero hacer una plataforma y como que sea todo perfecto, no, si la rueda ya existe, como decías tú, Seba, y Hotmart es una plataforma que permite alojar cursos online,
y que te facilita como todo este proceso de venta. Así que ahí están todos invitados, invitadas que puedan el 29 de septiembre ya comprar, ¿cierto? A $35 la Academia de Hablemos de Emprender. Oye, Seba, muchas gracias por tu tiempo. Llevamos ya casi una hora de entrevista. Tuvimos ahí algunas complicaciones de mi internet en lo particular que está muy horrible, pero en la edición se salvan ahí el contenido. Se nota que te gusta mucho, que te apasiona el proceso y que has conocido muchos proyectos muy distintos entre sí. Te dejo abierto el micrófono para que te puedas despedir, quizás dejar tus datos de Instagram o LinkedIn para que las personas puedan participar de este proceso de acelerar la TAM. Sí, totalmente, pues Nico. Oye, que pasó volando la hora. No, a mí siempre me dicen, a mí me gusta hablar, así que me pasan el micrófono y me pierden. Pero no, felices, felices de conocer emprendimientos de distintas latitudes, de la zona norte, de la zona sur, de donde estén escuchando el podcast del Nico. Súmense a la academia, es una buena herramienta para que ustedes también, si están como hoy día dubitativos de, oye, ¿qué necesito? Les sirve de base, es decir, es una buena herramienta para partir por ahí. Y si quieren conocer más sobre el Algen, lo que hemos estado haciendo, las invitaciones que nos puedan seguir, como bien dijo el Nico, en redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como Acelera Latam. Igualmente en LinkedIn nos pillan como Aceleradora Venture Capital. Ahí estamos publicando contenido. Próxima semana ya vamos a estar sacando testimoniales, por ejemplo, de los emprendedores que han sido parte del portafolio. Que para que cuenten, para que no digan, oye, pucha, la cabeza me está vendiendo el programa. No, tengo emprendedores que ya pasaron por el proceso, que conocen cómo funciona la metodología y que han visto cambios dentro de sus mismos procesos. Y todos invitados a postular. Yo diría que no le tengan miedo al postular. Nosotros siempre decimos, si no es el momento hoy día, el momento puede ser más adelante y vamos a estar siempre dispuestos a poder escuchar, conocerlos. Si van teniendo dudas, consultas, pueden escribirnos, nos dejan un mensajito, siempre va a haber alguien del equipo que va a estar dispuesto o ya sea a aclarar la duda o hacerte el pase con la persona que corresponda para que puedan seguir conversando. Así que eso, que nos sigan, hay que nos comenten, si tienen dudas también que le dejen un mensajito al Nico y que nos seguimos conversando. Sí, hoy también abrir la plataforma de Hablemos de Emprender Podcast a los fundadores, fundadoras que estén con Acelerar DAM, que podamos agendar una entrevista, conocer cuál es el problema, la oportunidad y su proceso, ¿cierto?, de emprender. Acá hablamos desde el fracaso, ¿cierto?, que hay que normalizar el fracaso en estos procesos y también los casos de éxito y todas las experiencias de aprendizaje en el proceso de emprender nos sirven. Así que ahí también se va, si tienes alguien que quiera sumarse a alguna entrevista, bueno, Admiral ya lo hizo, pero lo dejo abierto ahí la invitación para poder participar del podcast. Así que reitero mis agradecimientos por tu tiempo, la exposición, la buena onda y bueno, que sigan también el podcast, hablemos de emprender-podcast, que estamos en Instagram y también emprender-podcast en TikTok. Oye, ha sido un gusto, muchas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias, Seba. Buenísimo, Chau, Nico. chau. Buena tarde, que estés bien. Chao, chao.